días, sean bienvenidos al culto de la Iglesia Kadosh. Que el Señor sea bendiciéndonos con la palabra el día de hoy y doy paso hoy a Ariel para que nos comparta el mensaje. Mis hermanos queridos, sean bienvenidos a este culto dominical de nuestra Iglesia Kadosh. El día de hoy, antes de empezar con el mensaje, me encantaría que me puedan acompañar con una oración. Mi Dios amado, mi Padre Celestial, en este día quiero darte las gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias porque tú nos hablas día a día a nuestras vidas, a nuestras familias, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú hablando el día de hoy, que seas tú hablando a través de mi vida, que todo lo que se hable se acorde a tu palabra y a tu voluntad, Señor Jesús. Te pedimos que tomes el control de todo lo que hagamos el resto de esta semana y que seas tú hablando a nuestras vidas en este día. Te damos gracias por este tiempo y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Y en este día yo quería hablarles sobre el tema de que nadie tenga en poco tu juventud. Es importante el saber que Dios nos usa y esto es a todas las edades realmente. Y aunque quizá algunos lleguen a conocerlo quizá un poquito más tarde, ¿no? En la edad ya de adultos, considero que hay aún personas como yo que tenemos ese deseo de quererlo buscar en nuestra juventud, quererlo buscar inclusive de niños. Y yo creo que eso es hermoso. Es más, la Biblia está llena de creyentes, de jóvenes fieles que salieron a pesar de su edad y fueron de gran testimonio, tal como lo fue David quizá. Y es importante el saber que Dios no se fijaba quizá tanto en la edad, sino en el corazón, y en que Dios tenía preparado cosas grandes para ellos. Y realmente conocer a Dios a una edad temprana, en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, considero que es algo hermoso. Es una relación con Dios que nunca va a envejecer. Pero igual, si tú que me estás viendo te consideras que eres una persona adulta, considero que todos los puntos que vamos a topar el día de hoy, con aún más razón tú puedas tomarlas en práctica y las puedas dar a conocer a tus hijos, a tus nietos, a tus sobrinos, lo cual los va a ayudar mucho, ya que realmente, como decía, Dios no se fija en la edad para usarnos, sino lo que Dios ve es el corazón. Para esto me gustaría que me acompañen a leer el siguiente versículo bíblico y me gustaría que me acompañen a 1 de Timoteo, capítulo 4, versículos 12 y 13. Entonces, en la palabra de Dios, en 1 de Timoteo 4, versículos 12 al 13 nos dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y es tan hermoso este versículo, ¿no? Porque respecto a esto podemos ver cómo Dios nos habla a los jóvenes y nos dice que no dejemos que nos subestimen por nuestra corta edad. Y cabe recalcar que en esa época existían lo que se llaman los rabinos, ¿no? Judíos, que eran esas personas de edad ya avanzada, ¿no? Que eran muy radicales y en realidad eran también muy religiosos. Eran personas a la vez muy inteligentes y muy sabias. Y me imagino que en especial ellos no eran personas que aceptaban el hecho de que jóvenes den consejos o mucho menos hablen de las escrituras, hablen de la palabra de Dios. Es más, considero que Jesús era joven al momento en que empezó a predicar, ya que tenía 30 años. Y aquellos rabinos y religiosos querían darle la contra en todo a Jesús. En esta palabra que leímos en 1 de Timoteo 4:12, se nos pide que en vez de dejar que nos subestimen como jóvenes, podamos ser ejemplo de los creyentes. Y vamos a analizar brevemente en qué debemos ser ejemplo. De lo que leímos nos dan ciertas pautas, ¿no? Ciertas virtudes, dones, en las que nosotros los jóvenes podemos ser ejemplo. Y vamos a irlas viendo de a poquito cada una de ellas. Así que vamos con la primera. La primera situación que nos habla la palabra que vimos, ¿no? En 1 de Timoteo, nos dice que nosotros los jóvenes, en vez de dejar que nos subestimen, seamos ejemplo primero
en palabra. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros como jóvenes usemos nuestra juventud para analizar la palabra de Dios. Usemos esa energía que Dios nos da a esta edad, ¿no? Y de este modo nosotros vamos a poder aconsejar, enseñar y predicar conforme la palabra de Dios, conforme la voluntad de Dios. Y no lo vamos a hacer en nuestras fuerzas y mucho menos en nuestro conocimiento. Y haciendo esto vamos a ser un ejemplo para los creyentes, para la gente adulta, para los niños. Y más que nada va a ser un gozo el saber que los jóvenes tienen palabra de Dios, que conocen de las Escrituras. Y sobre todo el ver cómo hay esa hambre por la palabra de Dios. Y considero que los adultos igual, ustedes papitos, pueden ayudar a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos, a que vayan creciendo en palabra. Y esto es incluso desde la niñez. ¿Qué nos dice la palabra de Dios respecto a esto? Proverbios capítulo 22, versículo 6 nos dice: instruye al niño en su camino, y ni aun de viejo se apartará de él. Y esto es una realidad rotunda. Mientras ustedes, papitos, abuelitos, tíos, instruyan a aquellos niños que tienen en su hogar en la palabra de Dios, ellos van a crecer con un conocimiento de quién es Dios, de qué ha hecho Dios por ellos. Y sobre todo de saber que Dios nunca los va a dejar y nunca los va a abandonar. Y desde niñitos van a ir creciendo de adolescentes, jóvenes, adultos, hasta viejos, sabiendo que tienen un Dios todopoderoso que nunca los va a dejar. La segunda cuestión que nos habla la palabra que leímos, nos dice que los jóvenes debemos ser ejemplo también en conducta. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como jóvenes mantengamos una conducta, hablemoslo, un comportamiento de respeto y honra. ¿Hacia quiénes? Yo consideraría que hacia todas las personas, hacia nuestras autoridades y en sí hacia todas las personas que nos rodean, ya que de esta forma nosotros damos testimonio de que Cristo vive en nosotros, teniendo una conducta que agrada a Dios. Y yo considero que sobre todo esta conducta de respeto y de honra debe ser hacia nuestros padres. Considero que el cómo honramos a nuestros padres reflejará el cómo somos realmente nosotros. Y sí, considero que definitivamente debemos empezar a mejorar nuestra conducta hacia nuestros padres, hacia las autoridades, hacia todas las personas. Ya que inclusive el honrar a nuestros padres es un mandamiento con promesa. Para esto Efesios capítulo 6 versículos del 2 al 4 nos dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y nos dice también: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Nosotros como hijos tenemos el deber de honrar a nuestros padres, y nuestros padres tienen el deber de disciplinarnos, de criarnos con disciplina y de nosotros poder seguir, nosotros como jóvenes, seguir aquellos mandamientos que Dios nos ha dado. La tercera situación que la palabra de Dios nos dice en que los jóvenes podemos ser ejemplo, y considero que es la más importante realmente, es en amor. Y para esto Marcos capítulo 12 versículos 30 y 31 nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. El tener amor en nuestras vidas realmente va a reflejar al Espíritu Santo que mora en nosotros. Y yo me pregunto, ¿no? Si nosotros no tenemos amor, ¿cómo podemos decir que el Espíritu Santo vive en nosotros? Si nosotros no perdonamos y tenemos un corazón lleno de ira, amargura, quizá tristeza o venganza, es importante el que podamos pedirle a Dios que limpie nuestro corazón, nuestra mente y pensamientos para que nos invada su amor y de esta manera nosotros poder mostrar al mundo que Cristo vive en nosotros, amándonos los unos a los otros y sobre todo amando a Dios con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Otra de las cosas que nos habla la palabra de Dios es que nosotros los jóvenes seamos ejemplo en espíritu. El ser ejemplo en espíritu quiere decir que renovemos nuestra vida. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu.
por lo cual es importante que nos limpiemos de toda inmundicia, de todos aquellos pecados, aquellas situaciones que no le agradan a Dios. O sea, nos limpiemos de todo aquello que nos contamina, para que de esta manera nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu estén limpios. Y de esta forma el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, va a poder morar en nuestras vidas. Para esto también, 2 Corintios 7:1 nos dice: purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Y Mateo 5:8 nos dice: limpiémonos de toda inmundicia de carne y espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Es importante que nuestro cuerpo, alma y espíritu estén limpios, para que el Espíritu Santo pueda morar en nuestras vidas. Otra de las cosas en la que nosotros los jóvenes debemos ser ejemplo es en fe. Y para esto me gustaría que me acompañen a Hebreos 11, desde el versículo 1 en adelante. Nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y veamos qué nos dicen los siguientes versículos. Nos dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos que fue constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas. Y siendo muerto Abel, aún habla por ella, aún habla por él esa fe que él tuvo a Dios. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Imagínense, Enoc era un hombre tan bueno que inclusive no conoció la muerte acorde a este versículo, y su fe agradó demasiado a Dios. El versículo 6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es importante que tengamos aquella fe bien puesta, de saber que tenemos un Dios todopoderoso, de que quizá muchas veces las situaciones nos digan que todo va a ir para mal, creer en las promesas de Dios y saber que para los que somos hijos de Dios, todas las cosas obran para bien. Y otra de las situaciones, y la última, que nos dice el versículo que estábamos leyendo, es que nosotros los jóvenes seamos de ejemplo en pureza. Y yo considero que en la juventud, muchos nos han dicho, no es la edad para equivocarse y aprender, sí, pero nosotros como jóvenes, como hijos de Dios, debemos ser ejemplo en pureza. Y aunque muchas veces he conocido de jóvenes, amigos que se han rendido por ver lo agradable que es quizá el pecado, la carne, Dios nos pide que nosotros en nuestra juventud igual seamos puros. Para esto la palabra de Dios nos dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 22, nos dice: huye de los malos deseos de la juventud y persigue la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor de corazón puro. Y si tú me estás escuchando, eres joven, tienes, 12 a 20, a 30 años, yo quiero decirte que si quizás has fallado, consideras que has pecado o crees que ya no puedes cambiar, hay muchas veces que en la juventud pierden la esperanza de quizá poder mantener la pureza en su vida. Yo quiero decirte el día de hoy, a través de la palabra de Dios, lo siguiente. En 1 de Juan 1:9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Confesemos nuestros pecados a Dios, pidámosle día a día que esté ayudándonos a ser mejores, a que podamos mantener una pureza en nuestros pensamientos, en nuestra forma de hablar, en nuestra sexualidad, en nuestra forma de vivir. Entonces es sumamente importante que mantengamos esa pureza como jóvenes. Y yo considero que esto va para todas las edades. Debemos mantener esa pureza, mantener nuestros pensamientos alineados a Dios
y una pureza de corazón, una pureza de espíritu, una pureza de manera que podamos agradar a Dios. Y sobre todo confesar a nuestro Padre Celestial que cada día fallamos, cada día sí pecamos, pero sabemos que Él es fiel y justo para perdonarnos. Como decían en la palabra de Dios, esta es una carrera que debemos ir perseverando. El Señor lo que quiere es que no nos alejemos de Él. El pecado es verdad que nos aleja de Dios, pero muchas veces el enemigo, cuando pecas, te dice no, ya no puedes acercarte a Dios porque pecaste. Pero el día de hoy con la palabra de Dios hemos visto que no debemos alejarnos de Dios. Más bien debemos postrarnos ante Dios, pedirle perdón y Él nos perdonará si confesamos nuestros pecados. Entonces hemos visto varias situaciones, virtudes, dones en las que nosotros podemos como jóvenes ser ejemplo. Seamos ejemplo en palabra, en pureza, en amor, en fe, en espíritu. Seamos ejemplo en conducta, de manera que podamos agradar a Dios. Y tú, papito, que me escuchas, tú, si eres ya una persona adulta, igual, instruye a tus hijos, a tus niños, a tus pequeños en los caminos de Dios, para que ellos mientras van creciendo puedan saber que tienen un Dios todopoderoso, y mientras ellos crecen en amor, en conducta, en espíritu, ellos van a ver el ejemplo de ustedes, papitos. Denles ese ejemplo de amor, que a través de su vida esos niños vean a Jesús, y de esta manera van a poder crecer siendo unos grandes hombres siervos de Dios. Así que ahí donde estás, te invito a que me puedas acompañar con una oración, y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser ejemplos, que nos ayude a ser ejemplo a nosotros como jóvenes e inclusive adultos. Ahí donde estás, te invito a que me acompañes en esta oración. Señor Jesús, el día de hoy hemos visto cómo realmente tú quieres que seamos ejemplos, Señor. Sí, quizá hay jóvenes, inclusive adultos, que no han sido ejemplo, que consideran que deben mejorar, que debemos mejorar en amor, en conducta, en pureza, en espíritu, en fe. Yo te pido que nos ayudes, Señor. Ayúdanos a cambiar. Ayúdanos a ser mejores, a cumplir tu voluntad, Señor. Te necesitamos en nuestras vidas, Jesús. Necesitamos de tu Espíritu Santo para que nos guíe. Necesitamos de tu Espíritu Santo. Necesitamos ser ejemplo para que más gente venga a tus caminos, Señor. Para que más gente se acerque y te conozca y conozcan que tienen un Salvador. Que sepan que tú pronto vendrás, Jesús. Ahí donde estás, igual si consideras que has pecado, que has fallado a Dios en algún área de tu vida, te invito a que confieses esos pecados al Señor. Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad, de toda inmundicia, si confesamos nuestros pecados delante de Él. Tú moriste en esa cruz, Señor, llevando todas nuestras cargas, nuestras enfermedades y nuestros pecados. Y hoy ponemos todo aquello que ha venido siendo una carga, un pecado en nuestras vidas, en aquella cruz, Señor. Lávanos con tu sangre, límpianos, purifícanos, Señor. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras vidas. Y ayúdanos a seguir mejorando, Señor. Te adoramos y te damos gracias por este tiempo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un
corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar y diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Qué lindo mensaje que pudo compartir Ariel con nosotros, fue muy edificante para nuestras vidas. Y mis hermanos, les esperamos el próximo culto. Bendiciones.